Buenos días. Les voy a pedir un favor muy grande. Si quieren, pueden en cualquier momento hacer las preguntas o dudas que tengan. Mientras tanto, para que no haya mucho eco, les pido que dejemos los micrófonos apagados. Y me presento, Jorge Arellano. Soy el socio fundador de la firma Quirón Arquitectos Financieros. Ya tenemos con la firma cerca de 15 años. Nos dedicamos muchos años al tema de la compra y venta de empresas en México y Latinoamérica. De hecho, estuve como el CFO de TV Azteca ya hace muchos años, cuando yo tenía 27 años, y desde entonces me he dedicado al tema de la compra y venta de empresas. Y hace 15 años nos dedicamos al tema del blindaje patrimonial, que es básicamente el garantizar que todo el patrimonio que ustedes han hecho como dueños de empresa llegue a las manos de quien ustedes decidan y que además ustedes lo gocen en vida, ¿no? Hoy el blindaje patrimonial es una herramienta fundamental para proteger el patrimonio de la gente. Y obviamente el tema de la institucionalización es algo fundamental, así como el tema del gobierno corporativo, que ahorita Pedro nos va a platicar. Me gustaría presentar a Pedro. Para mí, Pedro es una persona que conozco ya también de hace muchos años, es una persona que admiro. El webinar de hoy, recuerden que es institucionalización de empresas y gobierno corporativo. Lo estamos dando nuestra empresa, Quirón Arquitectos Financieros, y Lara y del Río Empresarial. Me gustaría presentar a Pedro. Vale mucho el escuchar toda la experiencia que tiene Pedro, sobre todo por lo que nos puede compartir. Pedro Lara Vargas actualmente es consejero en empresas nacionales e internacionales, manufactureras y de servicios. Es conferencista internacional en temas de estrategia de negocio, operaciones, logística y ética empresarial. Ha participado en diversos países de Latinoamérica como Puerto Rico, Brasil, Guatemala, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Colombia. Ha sido consultor internacional en China. Esa es una experiencia muy interesante que Pedro me platicó. Estuvo en China un buen tiempo, en Chile, Holanda, México y Brasil. Pedro posee un amplio historial como responsable en la dirección de empresas, en la institucionalización de las mismas y obviamente en la parte de crear los gobiernos corporativos, así como todo el proceso de manufactura, asumiendo diversos cargos a lo largo de la cadena de valor. Él es egresado de USLA como ingeniero mecánico electricista, con especialidad en electrónica y comunicaciones, ¿no? Es un buen ingeniero. Tiene su MBA por parte del IPADE y tiene las especialidades en antropología y ética por parte de la Universidad Panamericana. Y Pedro es y ha sido catedrático. De hecho, yo lo conocí en la cátedra de la UP, en especialidades, en maestrías. Ha estado como catedrático activo en universidades como el TEC de Monterrey. Ha estado en el ITESO es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, para la gente que viene de fuera. Ha estado en el ITAM también, Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el TEC de Monterrey, como les platicaba, en la Iberoamericana y en la UP. Así es que, Pedro, bienvenido. La verdad es que el tema que traes es muy interesante y vamos comenzando, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar este día, gracias por su generosidad. Y bueno, pues vamos a empezar. Este es un tema apasionante que tiene que ver no solamente con las empresas, sino con las personas. Vamos a hablar de institucionalización y gobierno corporativo. Y antes de entrar a institucionalización, pues lo que se necesita es que realmente cuando las empresas no están institucionalizadas, se generan problemas tan graves que pueden llevar a la quiebra, la paralización o la descapitalización del negocio. Cuando no tenemos esto, es muy complejo. Cuando se habla de empresas familiares, porque hay que entender que en México y en el mundo en general, la mayoría de las empresas son familiares, hay que retomar nuevamente la empresa como tal y las jerarquías y los procesos para la toma de decisión. A veces se hace a través de prueba y error, que casi siempre se hace de esta manera. Carlos Llano, que fue el fundador del IPADE, esto le llamaba la empresa personalista, donde todo gira alrededor del dueño. El dueño es el rey sol, él toma todas las decisiones y esto puede ser bueno o puede ser fatal para la organización. Institucionalizar una empresa significa ayudar al fundador a dar estructura a la organización, a repartir las responsabilidades, a tomar decisiones con el equipo directivo, a medir objetivos y saber pedir resultados. Esto último es difícil porque casi siempre no se piden resultados. Adelante, por favor.
De forma tal que lo que sucede es que las empresas familiares siempre se ve que lo primero es el negocio. En una empresa familiar se desayuna, se come y se cena con la empresa. Adelante. ¿Cuál es la relevancia de la empresa familiar? Bueno, pues la empresa familiar lo es todo. ¿Sí? ¿Qué significa ser todo? Por la empresa familiar, la economía depende de la empresa. La familia depende de la empresa. El bienestar social depende de la empresa. Desgraciadamente, un altísimo porcentaje de las empresas familiares no sobrevive. Y no sobrevive, primero, por una falta de planeación muy clara de hacia dónde tienen que llegar. Una empresa familiar es un ente económico en donde la dirección general, así como los puestos claves, los toma la familia y son ocupados por personas con lazos consanguíneos que pueden considerarse dueños o parcialmente dueños de la empresa. Y a veces ni siquiera son dueños, simplemente son familiares, pero quieren actuar como dueños, que todavía se vuelve más complicado. Adelante, por favor. Miren, este es un esquema muy claro en donde tendríamos que separar lo que es la familia, el negocio y la propiedad. Pues la familia son los miembros de la familia. El negocio son los empleados no familiares. Y la propiedad la tienen los accionistas. El problema es que se enlazan. De forma tal que entre la familia y el negocio tenemos empleados que son miembros de la familia. El famoso primo que viene a trabajar en la empresa. Entre el negocio y la propiedad hay accionistas que a la vez son empleados de la empresa. Entre la familia y la propiedad hay accionistas que son miembros de la familia. Y en todo esto, en medio se encuentra el dueño o el administrador, miembro de la familia. Entonces, tiene que conjuntar acciones personales con acciones institucionales y acciones de negocio. Y no siempre va a ser lo más sensato. Adelante, por favor. De forma tal que lo que buscamos es no separarla a la familia. Desde luego que no se tienen que separar. A veces se confunden y a veces confunden, sobre todo los hijos y los padres, cuando están hablando los hijos con el presidente del consejo y no con el papá, o los padres cuando están hablando con el ejecutivo y no con el hijo. Y esto se vuelve muy importante en la relación empresarial. Las decisiones esto toman, sobre todo, a veces con elementos equivocados, como lo que acabo de mencionar. Y por desconocimiento no se consideran puntos trascendentales. Y es importante entender cuáles son los puntos de la empresa. Adelante, por favor. La clave del éxito es la familia más la propiedad más la empresa. Tiene que generar utilidad y tiene que pensar a largo plazo. Tiene que generar valor. Y generar valor significa trascender en ese momento. Y entonces se vuelve muy importante pensar a largo plazo. Adelante, por favor. Las grandes empresas siempre empezaron siendo chicas. No existe una sola empresa en el mundo que haya empezado grande. Todas empezaron chicas, todas. Y no hay que confundir lo importante con lo urgente. Miren, este es un esquema muy interesante. Todas las empresas tienen 4 áreas. Todo. El área comercial, capital humano, operaciones y finanzas. ¿Sí? Pero todas las empresas, adelante, todas las empresas están dentro de un marco. Operan juntos en base a procesos éticos, en base a un desarrollo de personal y en base a un gobierno corporativo. ¿Para qué? Porque la empresa tiene 4 objetivos básicos. La primera es generar utilidades y mucho. Si no genera utilidades, entonces no puede ser sustentable, no puede trascender en el tiempo. Y si no es sustentable, pues entonces no va a existir la empresa. Podemos tener un negocio muy grande, un autoempleo grande, pero no una empresa. La empresa tiene que buscar, a través de las utilidades, hacer que su personal crezca. Y la empresa, a través de las utilidades, tiene una responsabilidad social. El tema de la sustentabilidad, nada más quiero tomar un poco aquí, es mantener a la empresa con sus accionistas, por sus accionistas y a pesar de ellos. No saben cuántas compañías hemos visto en donde el fundador ya no sabe qué hacer con la empresa porque a los hijos no les interesa la compañía. Y entonces una de las ideas es vamos a cerrarla. No, vamos a formar un gobierno en donde los hijos puedan ser parte del consejo. No la operen, sean parte del consejo si ellos quieren o se pueda mantener la propiedad. En último de los casos, tampoco está mal vender la empresa, ¿eh? Tampoco. Pero hay que tener un plan de salida para el fundador. Porque si no hay un plan de salida, lo que va a suceder es que se va a enfermar y se va a morir rápido. Adelante, por favor.
En términos generales, las empresas tienen 4 ciclos y por eso tenemos que saber en qué momento hay que institucionalizar la empresa y qué es lo que está sucediendo. Cuando la empresa inicia es un emprendedor y el emprendedor se enfrenta con todo, se enfrenta con los amigos, con los proveedores, con el gobierno, con los clientes, con los bancos, con todos, hasta con la novia o el novio, ¿no? Porque resulta que llega el chico o la chica y le dice, oye, voy a poner una empresa. Inmediatamente la novia se para de pestañas y dice, bueno, ¿y no nos íbamos a casar? Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver? No, bueno, ¿cómo? Entonces, se tiene que enfrentar a todo. Por eso es que el emprendedor y el dueño de empresa es un ganador. Se ha enfrentado a todo y ha ganado. Ha generado empleo, ha generado empresa, ha pagado impuestos, ha crecido. Es un emprendedor. Y hay que entender que esto es el dueño de empresa. Cuando platiquemos con los dueños, hay que entender que estamos hablando frente a un ganador. Adelante, por favor. Pero el emprendedor, lo que busca la empresa es generar mayor utilidad. El objetivo es que yo invierto y lo que genero es mayor utilidad. Sin embargo, cuando iniciamos, pues la realidad es que esto es como un vaso comunicante, como una tubería, en donde hay áreas de la empresa donde son más importantes una que la otra. Sobre todo porque al principio lo que necesitamos es sobrevivir. Y la única forma de sobrevivir es mantener a la empresa. Y la parte comercial se vuelve más importante. Adelante, por favor. Sin embargo, pues, ¿qué realizamos del área comercial en esta etapa? Pues simplemente cuáles son mis clientes, en qué compañía estoy, con quién compito y cuáles son mis colaboradores. Eso es lo que estoy pensando en esta área. Adelante, por favor. ¿Sí? Y donde tengo que definir un precio. Mis estados de resultados son muy simples. ¿Sí? Es más, tengo un contador externo donde me dice cuáles son mis ingresos, mis costos, mis gastos y mi utilidad. Y el objetivo del estado financiero, adelante, es realmente sobrevivir. ¿Cuánto vendí? Y si pude sobrevivir a mis gastos. Esa es la primera etapa. Pero por otro lado, como estructura, pues es el rey sol. Soy yo y todos los demás. Entonces el director es este. Y en la etapa de innovación o de manufactura, pues lo que son tareas rutinarias, como lo que quiero hacer, lo que lo estoy buscando para instalación de productos o de servicios, lo que se hace. Después viene un segundo ciclo. Adelante, por favor. Y en el segundo ciclo, en la parte adicional, bueno, la empresa ya tiene gente que opera, que está operando. Y entonces el área de operaciones en este vaso crece un poco más, va a crecer y obtenemos utilidad. Adelante. Y entonces el área comercial no solamente toma la base inicial, sino ya habla de segmentos de mercado, de selección de mercado y de posicionamiento de productos. Adelante, por favor. Entonces ya está sobreviviendo. El precio y la publicidad ya le empieza a hacer un poco de ruido. Tiene condiciones importantes de competencia. Adelante. El tema financiero sigue siendo la contabilidad muy simple. La realidad hasta el contador externo lo tiene. Pero lo importante empieza a generarse el flujo y el pago de impuestos. O sea, ya empieza a hablar de flujos de efectivos y pagos de impuestos. En la estructura, bueno, casi siempre tiene un asistente y sigue siendo el área de operaciones, administración y normalmente el área de recursos humanos le reporta al área de administración. Entonces es como recursos humanos, cuando sucede esto, realmente lo que va a suceder es que va a generar la administración del seguro social y de la nómina, nada más. Pero no va a haber un plan estratégico de recursos humanos. Simplemente es contrata, administra y no. Desde el punto de vista de innovación, pues la operación empieza a crecer más. Hay tareas rutinarias para producir y vender productos. Ya empieza a haber servicios de ingeniería, algunos servicios de calidad que son importantes. Ya se empieza a medir porque sus clientes se lo exigen. Y entonces se empieza a plantear un esquema diferente. Después pasa a otra etapa. Adelante. Y ya pasamos de la primera etapa del emprendedor. La segunda etapa y hay una tercera etapa en donde sigue siendo el emprendedor. Quiero hacer notar que a la cabeza, en el vértice del triángulo se encuentra el emprendedor. Y entonces ya tenemos algunas gerencias o algunas direcciones o jefaturas o coordinaciones, como le quieren llamar, y luego tiene un área de operaciones. Empiezan a crecer empiezan a ser más importantes. Adelante. ¿Qué sucede en el área comercial? Bueno, ahora sí, ya empezamos con otro tema. Ya no solamente hablamos de clientes, hablamos de segmentación, sino ya hablamos de marketing. Ya pasamos en productos, en plazas, en precios, en promociones, en compra, en retención del consumidor. Entonces, la estrategia empieza a cambiar, empieza a pensar en temas diferentes de cómo mantenerse en el mercado y cómo retener el mercado. El tema de administración ya no es el estado de resultados simple, ya empieza a cambiar. Ahora sí ya hablamos de márgenes, de gastos de venta, de gastos de administración.
ya se toma en cuenta la depreciación. Adicionalmente a esto, adelante, por favor, ya empezamos a hablar del balance del activo, y empezamos a ver origen y aplicación de recursos. Adelante, por favor. Y en todo esto, pues tenemos un flujo de efectivo durante ciertos periodos. Siempre se sugiere que el análisis del flujo de efectivo por lo menos sea de 8 semanas para poder tener cosas adicionales. Se habla de origen y aplicación de recursos, ya hablamos de hacia dónde van nuestros recursos, ya nos preocupa la situación financiera de la empresa, las inversiones, las condiciones en las cuales va a estar la compañía. Adelante, por favor. En la parte de estructura, pues casi siempre está el director y tiene todo un esquema. Sin embargo, esta estructura se cambia normalmente a lo que van a ver ahorita que sale a la derecha, que es un palo de gallinero. No sé si todos ustedes saben lo que es un palo de gallinero. Pues un palo de gallinero es ¿cómo terminan las gallinas, las que se ponen abajo con relación a las de arriba? ¿Cómo amanecen? Pues amanecen con más peso, ¿sí? Porque siempre todo el mundo tiene la culpa, pero no hay una estructura completa. En los ciclos de manufactura ya hay un proceso de innovación, ya empieza a haber proyectos de mejora de calidad, hay asesorías, ya empezamos a hablar de reducciones de costos, ya hablamos de temas de manufactura, ya incluso las empresas inician con las mejores prácticas de manufactura, adelante con las condiciones que tienen que haber, y pasamos ya de la parte incipiente a la planta confiable, y ya vamos a tener un tema de competencias. Ya hablamos de Six Sigma, de TPM, de lo que es Lean Manufacturing, de equipos de alto rendimiento. Incluso metemos todos los procesos. Ya hablamos de procesos enfocados al cliente, de procesos de soporte, de procesos gerenciales, y tenemos todo un proceso de mejora a través de procesos. Y entonces ya generamos procesos, que por favor no se vayan a quedar solamente en letras doradas, sino ya tenemos que generar cómo actuamos. Esto hace que las gerencias o las direcciones empiecen a crecer y empiecen a ser más importantes. Adelante, por favor. Sin embargo, cuando entramos en la cuarta etapa, este personaje al lado derecho es Luis XVI, es el Rey Sol de Francia. Y del lado izquierdo está el delfín, que es su hijo. ¿Y qué quiere el delfín? ¿Qué busca el delfín? No busca, ¿qué es lo que quiere? Quiere la corona. Quiere tener la corona completa y poder dominar el imperio. En algunas ocasiones, ¿qué buscan los hijos? Pues buscan acceder al desarrollo que han tenido los padres. Y bueno, lo que quieren es ayudarles, y a veces lo que dicen es, con mucho cariño, le dicen, oye papá, ¿por qué no vas? No le dicen los últimos años por respeto, pero ¿por qué no pasas más tiempo con mamá y nos dejas a nosotros manejar el negocio? Y entonces, algunos papás les hacen caso y se van a casa con su esposa, lo cual dura 3 días, porque a los 3 días la esposa los corre, porque ya no los aguanta en la casa, porque quieren empezar a dar órdenes como si estuvieran en la compañía. Y en casa la mamá manda, y ellos no. Y entonces después les dice, bueno, ¿por qué no te vas a jugar golf en la mañana y dominó después en la tarde? Bueno, eso y darles una sentencia de muerte a los padres es exactamente lo mismo. Lo que tenemos que buscar es cómo generamos valor agregado para los padres. Y pasar de esa tercera etapa a esta cuarta etapa, en donde, fíjense bien cómo ya se habla de una dirección general, que puede o no ser familiar, pero entonces ya se forma un consejo de administración, ya se hace una asamblea de accionistas y un concilio familiar. Todo esto se forma el gobierno corporativo, que tiene reglas muy establecidas, muy claras, qué es lo que tiene que ser. Cada actuación en cada nivel cambia de manera diferente. De forma tal que en la asamblea de accionistas solo pueden estar los accionistas. Oye, ¿pueden estar todos los demás hijos? No, solo los accionistas en la asamblea de accionistas. En el consejo de administración, el consejo de administración se subordina a la asamblea de accionistas. Y entonces ahí se tiene que definir quién es el presidente del consejo de administración. Y nombrar no solamente quién va a participar en el consejo de administración, sino los consejeros externos. ¿Quiénes van a ser tus consejeros? Personas de reputación y conocimientos, no necesariamente de tu negocio, que sepan de empresas y que puedan ayudarte a pensar, que es un importante. Y luego hay un concilio de familia, en donde hay que formar a las futuras generaciones para que tomen la posición de la empresa.
¿Desde cuándo se forman las futuras generaciones? Desde que nacen. Eso no quiere decir que vayan a querer trabajar en la. Quiere decir que hay que formarlas para ser empresarios. Y eso le ayuda muchísimo. Pero pasar del emprendedor al consejo, adelante, por favor, es lo que en charrería se le llama como el paso del amor. Sí, adelante. Yo sé, seguramente ustedes han visto esto. Es un caballo a galope con los ojos cerrados, vendados, y que tenga que pasar el jinete de un lado a otro. Normalmente o se cae o pasa muy bien. ¿Qué sucede? Muchas ocasiones van de la tercera etapa a la cuarta y luego regresan a la tercera, porque el primero que tiene que estar convencido que se tiene que institucionalizar la empresa y que se tiene que formar el gobierno corporativo es el emprendedor. Noten cómo ya en la cuarta empresa ya no hablamos del emprendedor. Oye, ¿en dónde quedó el emprendedor? Bueno, el emprendedor puede quedar como presidente del Consejo de Administración y como presidente de la Asamblea de Accionistas. No como presidente del concilio familiar, no puede estar en los dos. Pero sí puede estar como presidente del Consejo, en donde forma directivos, donde está generando realmente la idea. El fundador tiene que generar valor, tiene que continuar generando valor. Todas las relaciones que ha hecho durante tantos años, la empresa tiene que ayudar a que sean benéficos para la propia compañía. Las relaciones bancarias, las relaciones de cámara, las relaciones comerciales, las relaciones internacionales. A él lo conoce como persona y conocen a la empresa. Entonces hay que ver cómo hacemos un plan para que pueda generar valor y no se vaya a jugar golf y dominó todos los días y no tenga problemas en su casa con su esposa, porque la esposa ya lo corrió. Cuando hablamos ya de una cuarta etapa, normalmente no todas las etapas están formadas, no todas están terminadas, pero casi todas están listas y están alineadas y entonces se genera un mayor valor agregado y una mayor utilidad. Adelante, por favor. ¿Qué sucede en esta etapa? Bueno, pues realmente desde el punto de vista comercial, ya hablamos de cómo creamos, cómo capturamos valor y cómo sustentamos el valor. Y estamos, fíjense cómo la etapa comercial fue pasando poco a poco de un área a la otra y cómo va creciendo. Adelante, por favor. Desde el punto de vista financiero, no solamente hablamos de estados financieros, adelante, no solamente hablamos de balance, no solamente hablamos de activos, no solamente hablamos de flujos, adelante, sino también lo que estamos buscando son índices. Y normalmente el método DuPont nos ayuda mucho, porque ya hablamos de rendimientos sobre capital o rendimientos sobre activos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ahora tenemos que medir al director sobre rendimientos sobre capital o rendimientos sobre activos. Tenemos que hacer que nuestra empresa valga más. Desde el punto de vista de recursos humanos, ya hay un director general y ya hay direcciones o gerentes. Administración, operaciones, comercial y recursos humanos. Los recursos humanos como una parte importante de la estrategia del negocio, que tiene que ayudarnos a crecer, no solamente a administrar la nómina, tiene que ayudarnos a que nuestro capital y nuestro talento crezca de una manera sustancial e importante. Pero otra parte importante, adelante, es cómo vamos a separar la familia, la propiedad y la empresa. ¿Cómo vamos a mantener la unión por un lado de la familia, pero separar claramente todos los conceptos? Si no, vamos a tener un serio problema. Yo sé que todos ustedes como empresarios ya lo hicieron. Digo, lo voy a decir solo porque se me ocurrió decirlo. Yo sé que el primer paso de institucionalización y de gobierno ya lo hicieron, que es hacer su testamento. Eso ya lo sé. ¿Sí? Es un tema de responsabilidad. Yo sé que todos ya lo hicieron. Entonces, eso me lo voy a saltar. Pero para aquellos que no lo hayan hecho, no saben el problema que es morir intestado. Hombre, dirán, pues yo ya me morí, pues el problema es los que se quedan. Sí, el problema, los que se quedan, es ser intestado. Porque seguramente saben que cuando una persona fallece intestada, no solamente tiene derecho a los bienes, la esposa y los hijos, también los hermanos y los primos en primer grado. Y entonces yo no sé qué quieran ustedes, o no ustedes, porque ustedes ya lo hicieron. A los que conozcan, que no le han hecho, qué problemas tienen desde ese. Adelante, por favor. Desde el punto de vista de manufactura, pues ya estamos en otro tema, ya estamos en proyectos de innovación y los proyectos de innovación implican proyectos financieros. Es más, normalmente en esta etapa, y es un problema serio cuando se manejan los proyectos se tienen que dividir en tres grandes etapas. Uno son los proyectos de ejecución, donde yo tengo que ver resultados inmediatos, avalados con un presupuesto y de hecho directamente que pegan en el Estado. Otro
son los proyectos de estructura, modificar la estructura. Oye, voy a ver resultados inmediatos. No, pero lo tengo que invertir. Y otros son proyectos realmente de innovación, donde el resultado lo voy a tener quizás en 3 o 4 años. Tengo que verlo como un proyecto a largo plazo. Las mediciones y los indicadores son totalmente distintos unos y otros. Adelante, por favor. Pero, ¿qué sucede con todo? Pues al final, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que tenemos que ver la institucionalización de la empresa como un ente? La empresa familiar que quiera ser sostenible ha de pensar constantemente en la renovación. Hay que revisar periódicamente la estrategia para ver si nuestras capacidades esenciales siguen siendo válidas o por el contrario, corremos el riesgo de quedar obsoletos. Miren, institucionalizar una empresa es ayudar al dueño, como mencionamos al principio, a que ponga orden. Quizá esta palabra suene muy sencilla. Lo más difícil en la institucionalización de las compañías es la disciplina. Y la disciplina implica muchas cosas. Oye, yo tengo un ingreso fijo. No puedo, en alguna ocasión una empresa, llegó uno de los socios y dijo, oye, yo necesito 250,000 pesos porque me voy de vacaciones con mis hijos a tal lugar. Perfecto. Y entonces siempre la tesorería se veía en un problema porque no sabía cómo decirle que no. A pesar de que quería decirle que no, no sabía cómo decirle que no. Cuando llegó al consejo la solicitud, porque además, cuando son cosas extraordinarias, llega al consejo, pues el consejo le dijo al dueño, perfecto, tú necesitas 250,000 pesos, muy bien, dinos cómo nos los vas a pagar. A ver, ¿cómo? Si yo soy el dueño. Sí, sí, claro, nadie dice que no seas el dueño. ¿Lo quieres como anticipo de dividendo? ¿Lo quieres como préstamo personal? ¿O cómo lo quieres? Si es un préstamo personal, pues dinos, te vamos a cobrar una tasa de interés y lo vas a regresar. ¿Lo quieres como anticipo de dividendos? Perfecto. Siempre y cuando después lo vaya a dividendos y te los vamos a quitar de los dividendos. Oye, pero es que nunca ha pasado esto. No, es orden. Necesitamos tener orden. El principal problema de las empresas es la falta de orden. Y no quiere decir con que lleguen temprano. Quiere decir que hagan lo que tienen que hacer en el momento que lo tienen que hacer. Ese es el orden. Nada más. Es muy sencillo. La definición es muy simple. Hacer un buen trabajo es eso. Pero orden. Oye, es que recuerdo una empresa que estaba en un proceso muy complicado, prácticamente en un concurso mercantil. Y al dueño se le ocurrió comprarle un coche a su hija porque era su cumpleaños. Cuando llegó al consejo, porque en un congreso mercantil, no solamente la participación del consejo es importante, sino la participación del gobierno, pues se le cuestionó dónde estaba el dinero. Y él realmente dijo, oiga, deben de entender que como padre, pues yo necesito el dinero para darle un regalo a mi hija, que fue un coche. Y entonces los consejeros le dijeron, tienes razón, como padre sí, nada más que estás en un concurso mercantil. Entonces tienes dos opciones. Una, o vas y le quitas el coche a tu hija hoy, el coche que le diste ayer a tu hija, y lo regresas para que te regresen el dinero, o declaramos la quiebra. Tú decides, oye, es que qué difícil es, porque al final las empresas están formadas por personas, y las personas tenemos inteligencia y voluntad, y las personas tenemos necesidad, y las personas necesitamos saber, obtener reconocimiento de lo que hacemos. Sí, es parte del desarrollo. No existen empresas que son formadas solo por personas. La institucionalización tenemos que entender que hablamos con personas, no con máquinas. Y todas las personas, todas tenemos nuestras dificultades, todas. Pero hay que entender qué es lo que queremos. Y no solamente la planeación estratégica de la empresa es importante, sino el plan de vida de los accionistas y el plan de vida de los ejecutivos. Yo siempre les digo que hagan un ejercicio muy simple. Separen la parte personal, la parte profesional y la parte familiar. 3. Y luego pongan año 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pensar que sea del 22 al 25. Entonces, 3 objetivos personales, 3 familiares, 3 profesionales para el año 1. Y así para cada uno de los otros años. Pero además, el truco es que no se repitan, de forma tal que al final tienen 45 objetivos. Es muy complicado porque implica un proceso realmente de concientización y de introspección fuerte. No se repite. Este ejercicio, al hacerlo con los accionistas, nos ayuda a entender hacia dónde quiere ir la persona,
para después entender qué vamos a hacer con la empresa en los procesos de institucionalización y de gobierno. Porque a lo mejor uno de los accionistas, pues lo que quiere es irse a vivir a otro país y dejar la empresa. Entonces hay que preparar ese plan, hay que hacerlo claro. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que quieren? Las empresas, recuerden que no siempre están formadas solo por personas de la misma familia, pueden ser de diferentes familias. Por ejemplo, hay un grupo que tiene varios hermanos que son socios, además en partes igualitarias en la misma empresa. Solo que el hermano mayor, los hijos ya tienen arriba de 25 años. Y el hermano menor, sus hijos son menores de 10 años. La situación familiar de cada uno de ellos es totalmente distinta. Pero tenemos que mantener el patrimonio de la empresa y ver cómo van a llegar todos a la posibilidad de tener la consistencia y poder ingresar, si ellos quieren, a la empresa. ¿Y cómo la vamos a ordenar? Oye, pero es que mis hijos no quieren estar en la empresa. Perfecto. Ayudémoslo a que formen parte del consejo, a que la empresa no cierre, a que no lo hagamos. Busquemos un director profesional que mantenga la consistencia de la empresa y busquemos cómo lo hacemos. Adelante, por favor. Sí. El gobierno corporativo se vuelve complejo. ¿Por qué? ¿Qué es el gobierno corporativo? Es un conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa. En concreto, establece las relaciones entre la junta directiva, el consejo de administración y los accionistas, y el resto de todas las partes interesadas, y estipula las reglas por las cuales se rigen procesos en la toma de decisiones sobre la compañía para la generación de... O sea, el gobierno, la parte del gobierno corporativo es extremadamente importante. Tan importante que se tiene que registrar legalmente. No es de que, oye, tengo un consejo y me voy a tomar un café con mis cuates a ver qué me dicen de mi empresa. No, eso no. Digo, pueden hacerlo si quieren, claro, es válido, sí, pero eso no es un gobierno. Un gobierno implica este tema. Y me voy a detener un poco. Miren, hay empresa familiar y empresa con gobierno. ¿Qué necesitamos como condiciones indispensables hacer? Un protocolo familiar. ¿Y qué es el protocolo familiar? Pues son las reglas en las cuales va a poder tener condiciones de operación la empresa con relación a la familia. Por ejemplo, oye, un socio de la empresa puede fundar otra empresa que sea competidora directa de la empresa madre o no. Oye, eso lo va a decidir el protocolo. Oye, ¿puede entrar a trabajar las esposas de los hijos a la empresa o no? Cosas que de repente en algunos estados son como, oye, ¿pueden entrar a trabajar las esposas o los yernos o las hijas? Por ejemplo, en algunos estados las hijas no ingresan. No quiero decir que sea correcto, simplemente en algunos no ingresan. Oye, puede ser proveedores nuestros, la familia, los primos, los primos, los yernos, pueden ser proveedores. Hay que buscar una oficina familiar, lo que se llama family office. En la medida que la empresa va creciendo cada vez más, hay que cuidar a las personas. Y cuidar a las personas significa que se van haciendo cada vez más importantes. ¿Qué significa esto? Bueno, todas las personas son importantes, pero esto, ¿qué significa familia? Bueno, resulta que en ocasiones los accionistas, pues, le piden a su misma asistente que les tramite una junta con una persona o que les busque un boleto de avión para sus vacaciones. A ver, ¿cómo? Necesitamos hacer una estrategia de Family Office donde tengamos que ver la contabilidad individual, la contabilidad personal en una Family Office, no con la contadora de la compañía. Tendría que ser una Family Office. Hay un consejo familiar, ¿sí? Y hay que hablar de fideicomiso, de control accionario, de plan de sucesión. Oye, hace algunos años me encontré con una empresa que tenía 4 hijos, 2 hijos varones, los mayores, y 2 hijas, las menores. Y entonces el dueño me decía, Pedro, yo lo que quisiera es saber quién de mis hijos tiene la capacidad para poder tomar la dirección del... Con una apertura real, el dueño. Y entonces hicimos los análisis correspondientes y sucedió que la persona que tenía la mayor capacidad para dar continuidad al negocio era la hija mayor, no los 2 hijos menores. No los 2 hijos mayores. ¿Y ahora qué hacemos con los hijos mayores?
Bueno, lo primero que hubo que hacer fue hablar con la mamá, la esposa del dueño, porque hay que entender que a pesar de que la esposa del dueño no sea accionista, los negocios se viven en la recámara conyugal. Entonces, ahí se va a decidir muchas cosas. Hubo que hablar con ella y explicarle y hacer un plan adicional en donde la empresa madre formaba dos empresas adicionales, donde la empresa madre tenía participación accionaria en cada una de ellas y los hijos tenían acciones adicionales y dejaban a la empresa madre en manos dirigiendo la compañía. Y entonces se pudo fundar sin hacerlo diferente. Hay una empresa familiar y hay un consejo familiar. Hay asamblea de accionistas donde se decide las inversiones, las condiciones, cómo vamos a hacer, los protocolos, que hasta dónde queremos llegar, los blindajes que son tan importantes que luego se nos olvida el blindaje patrimonial que es tan importante. Consejo de Administración, el Consejo de Administración es algo muy formal. Dentro del Consejo hay dos etapas, lo que es el Consejo Consultivo y el Consejo de Administración. Y el Consejo Consultivo está formado normalmente por el dueño de la empresa, los accionistas y algún director y por lo menos dos o tres consejeros externos. No hay una responsabilidad legal por parte de los consejeros. Sin embargo, hay una responsabilidad profesional y moral para que las empresas salgan bien. Pero el Consejo de Administración no solamente tiene estos elementos, sino además tienen un abogado dentro del Consejo que pueda llevar las actas, ya se nombra el presidente, al tesorero, al consejero, se norma formalmente y todos tienen una responsabilidad legal, de forma tal que pertenecer a un consejo de administración formal implica que los consejeros externos tienen que participar, o sea, ponen en sus decisiones, pudieran llegar a poner en riesgo su patrimonio personal también, de forma tal que se vuelve muy importante. Casi siempre se empieza primero con un consejo consultivo, porque hay que preparar a los accionistas para hacer consejo de administración. Hay un tema importante, en un consejo de administración siempre se pide que los estados financieros ya hayan estado auditados por lo menos 2 años antes, para poder generar el consejo de administración. Y en este consejo se forman comités de riesgo, comités de planeación y finanzas, de innovación. Hay un equipo directivo que se tiene que el director general lo nombra el Consejo de Administración. Y el presidente del Consejo siempre tiene derecho de veto o de voto mayor. De forma tal que a veces, a pesar de que todos los demás digan que no se va a hacer, si el presidente dice que sí, pues lo vamos a tener que asumir. Hay reglas importantes que se deben de hacer en el Consejo. Por ejemplo, las votaciones pueden ser colegiadas, no de mayoría, sino colegiadas. De forma tal que si yo he votado en contra y todos votaron a favor, yo en una votación colegiada tengo que asumir la decisión como propia, a pesar de no haber estado a favor de ella. Entonces la tengo que asumir como propia, es parte de ser el profesionalismo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer en la parte de los consejos? Formar. ¿Cuándo se tiene que formar? Lo antes posible. Oye, ¿en qué momento hay que institucionalizar la empresa? Ojalá la empresa se forme con un plan estratégico inicial y pensando que la empresa se tiene que institucionalizar desde el principio. Hace unos días un colaborador fue padre por segunda ocasión. Y entonces me dice, tuve que sacar a mi hijo del hospital sin vacunas, porque no hay vacunas. Y entonces en ese momento me vino a la mente, dije, ¿en qué momento hay que empezar a institucionalizar la empresa? Pues desde que se forma, porque hay que poner orden. Y ese es el problema. Orden, disciplina. Oye, ¿en qué momento tenemos que formar un consejo? Desde que podamos. Lo más rápido, pues mejor. Oye, es como cuando yo les digo, ¿en qué momento tienen ustedes que asegurar su carro? Pues cuando tengan carro. Si no tiene carro, pues no lo aseguran, pero si tienen carro, pues asegúrenlo, ¿no? Más vale tenerlo y más vale generarlo. Acuérdense que lo que buscamos es que la empresa se mantenga, que genere utilidades. Y el gobierno corporativo lo que busca es aumentar las utilidades. Adelante, por favor. Muy bien, pues yo quedo a sus órdenes. Si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes, porque pues sé que su tiempo es muy valioso y estoy dejando algún tiempo para preguntas y para Jorge. Jorge, muchísimas gracias. Aquí están todos mis datos, aquí está toda la información que ustedes necesitan y estoy a sus órdenes para cualquier situación que quieran comentar. Muchas gracias. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias.
De hecho, a toda la gente que nos acompañó en el evento, les vamos a hacer llegar los datos de Pedro por correo electrónico a través de un correo al final del evento. Muchísimas gracias, Pedro. De hecho, también ya lo estamos poniendo ahí en pantalla, los datos de Pedro y de nosotros. Y me gustaría, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no comienzo yo, Pedro, que es parte también un poco de la dinámica. Creo que ya lo resolviste, pero ¿por qué en México los empresarios no nos decidimos a poner gobierno corporativo desde un principio? O sea, ¿por qué nos esperamos hasta prácticamente el final de los días del dueño de la empresa para empezar a hacer algo, ¿no? Yo creo que hay una razón y se llama temor. ¿Sí? La realidad es que México ha crecido en muchas circunstancias y hemos sido nuevos en muchos temas, como pudiera ser la industrialización, hemos sido nuevos, somos realmente nuevos. El tema nos da temor inclusive hacer nuestro testamento. Por ejemplo, yo mi primer testamento lo realicé a los 29 años de edad. Pero muchos empresarios no tienen testamento. Entonces dicen, bueno, voy a hacer el gobierno corporativo al final porque ya prácticamente estoy de salida y voy a dejar mi legado, el legado. A ver, el legado se forma desde que se pone la primera piedra, no cuando ya se terminó el edificio. Ahí es cuando se forma el legado. Entonces, muchas veces es temor. Y en ocasiones es parte de la educación. En ocasiones las empresas o algunos empresarios, no todos, y esto afortunadamente ha cambiado, trabajan más como patrones que como empresarios, de forma tal que quieren ser el centro del mundo. Pues está bien, puede ser el centro del mundo, pero planeado, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más temor y un tema de planeación y de visión a largo plazo. No porque no la tengan en su negocio, sino no la tienen, les da temor tomar esas decisiones. Y hay que entenderlo. Oye, yo lo formé, no voy a traer a un director a ver qué hace. No, pero para eso está el consejo, para poder arreglar y coordinar que el director no haga lo que se le dé la gana, sino realmente lo que tenga que hacer. Para eso están los indicadores, las mediciones, las condiciones. Es poner orden. Eso es orden. Orden, esa es la palabra clave, ¿no? Miguel Ángel Calderón, por favor, levantaste la mano si eres tan amable, abrir tu micrófono. Sí, Pedro, muy buenos días, muchísimas gracias y muchas felicidades por tu excelente Gracias. exposición. Pedro, ¿cómo serían esos primeros pasos? De lo último que dijiste y un poco de la mano te digo que abajo, Jorge, también. ¿Cómo dar esos primeros pasos? ¿Reuniones, una reunión informal, un nombramiento? En tu experiencia, ¿cuál ha sido de lo último que hiciste? Empiecen y ahora el cómo, Pedro, tu experiencia en ese sentido. A ver, déjame entender la pregunta. ¿Es cómo dar los primeros pasos para institucionalizar y formar el gobierno? Iniciar el consejo, el El consejo que decías consejo. en el final de tu Ok, exposición, ya. decías inicien. Ahora, en tu experiencia, ¿cómo ha sido, Pedro? Mira, he tenido la fortuna de estar en muchos emprendimientos de empresas nuevas que nacen de cero. Y en ese momento, pues lógicamente lo que hay que buscar es que sobrevive el negocio. Y el primer paso es que el dueño sepa que es dueño, sepa que tiene una responsabilidad, sepa que tiene una responsabilidad con él, con su familia y con las personas a las cuales está contratando y pida consejo. Y tenga por lo menos a una persona de principio que pueda que pueda ser consejero. Oye, ¿le tiene que pagar? Sí, sí le tiene que pagar. Sí. Ya definirán cómo. A lo mejor le paga dentro de 2 años cuando ya haya utilidades. Pero lo importante es que, oye, los consejeros tienen que pagar, sí, no son sus cuates, son profesionales que van a generar. Y de principio tiene que haber un consejo. A lo mejor se reúnen cada 3 meses, cada 2 meses. Normalmente cuando es el emprendimiento, yo siempre sugiero que al principio del consejo se haga cada mes, una vez al mes. Y ya después puede ser máximo cada 3 meses, que es normalmente la parte de la Bolsa Mexicana de Valores, cada 3 meses. La Asamblea de Accionistas se tiene que reunir cada 6 meses. Y el concilio familiar se puede reunir una vez al año. Entonces, sí tiene que haber de principio un consejo y un plan. El problema es que no nos gusta hacer planes. ¿Y por qué no nos gusta hacer planes y no nos gusta hacer presupuestos? Porque nos comprometen. Porque entonces nos tenemos que medir sobre los presupuestos. Si yo les dijera, vendí hoy 100 y el mes pasado vendí 80, ¿voy bien o voy mal? Alguien me diría, pues vas bien, ¿no? Vendiste más que el mes pasado. Sí, vendí el mes pasado 80, hoy vendí 100 y el presupuesto son 150, ¿voy bien o voy mal?
Hombre, a ver, ese es el problema. No nos gusta medir, porque no nos gusta comprometer. Las empresas que triunfan se miden y se comprometen. Y eso implica disciplina. No sé si con eso te contesté, Miguel. Sí, muchas gracias. Pedro, fíjate que el otro día escuchaba a un dueño de empresa que me decía que no quería formar su consejo de administración porque le iban a quitar mucho tiempo del trabajo del día a día. Imagínate, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna pregunta del grupo. Pedro mencionó algo muy interesante que tiene que ver con la parte izquierda de la imagen, que tiene que ver con el Family Office o la oficina de familia. De hecho, yo creo que en un mes vamos a hacer una plática, los vamos a invitar cordialmente con un experto a nivel internacional en temas de Family Office. Él está ubicado aquí en Estados Unidos. Nuestra oficina ya está aquí en Texas y estamos apoyando a dueños de empresa y él está utilizando ya herramientas aquí en Estados Unidos, lo que son trusts, seguros americanos y toda la parte legal para blindar tu patrimonio y aparte de lo que es el Family Office. Nosotros vamos a dar una plática la siguiente semana que viene un poco de la mano con lo que acaba de comentar Pedro, que tiene que ver con el blindaje patrimonial, que es la mejor estrategia para blindar tu patrimonio empresarial y personal, que Pedro bien lo dijo. La gente confunde el patrimonio mezclándolo todo en la empresa. Me acuerdo que una vez una empresa que básicamente íbamos a ayudarle a vender la empresa, me acuerdo que el señor decía que tenía dentro del estado financiero comida de caballo. Y le dije, oye, ¿y dónde está el caballo? Y dice, es que son mis caballos personales. Bueno, el problema es que mezclamos la parte personal con la parte empresarial dentro de los estados financieros. Estamos poniendo en pantalla los datos del evento que va a ser la próxima semana. Es un webinar que se va a dar en conjunto con el corredor público Gerardo Ramírez Organista, especialista en temas de gobierno, temas legales de gobierno corporativo, es abogado, y van a ver cómo tiene mucha sincronicidad con lo que Pedro nos acaba de comentar, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, si no, para yo seguir preguntando. Emilio, ¿alguna duda? Miguel Ángel. Pedro, más o menos cuánto tiempo demora hacer todo el proceso de institucionalización de una empresa, cuando el patriarca, el fundador, que bien lo comentaste, tiene el deseo de hacerlo. En tu experiencia, ¿cuánto tiempo nos demoramos en terminarlo? Mira, recordemos que las empresas tienen, en términos generales, 4 etapas. ¿Sí? Mientras más temprano, pues es más rápido. Mientras más tarde, es más lento. Pero un proceso de institucionalización llega en ocasiones a tardar año y medio. Hay un tema importante que siempre les digo a los dueños de empresa cuando empezamos los procesos de institucionalización de la tercera a la cuarta. Y siempre les digo, mira, tómate una foto con todos tus ejecutivos, con todo. Me dice, ¿por qué? Dice, porque en este proceso a lo mejor más de uno ya no va a estar al terminar el proceso. Porque ya no pueden o ya no quieren. Institucionalizar la empresa implica poner orden y no todo el mundo quiere poner orden. Por ejemplo, oye, los estados financieros, yo necesito que los estados financieros de la empresa estén el día 2 de cada mes. No el día 3, no el día 5, el día 2. Oye, no se puede. No, a ver, ya me dijiste que no. Ahora dime cómo sí. Oye, ¿por qué lo necesito el día 2? Porque la junta de consejo debe de hacerse el día 10. ¿Y por qué el día 10? Porque si no, ya lo pasamos muy tarde y entonces ya estamos viendo un mes anterior. Ya no puedo tomar decisiones estratégicas en el consejo, ya no las puedo hacer. Y entonces, ¿y por qué el día 2 y no el día 8 de que te traigo los estados financieros? Porque hay que entregar la información financiera al consejo para que ellos lo puedan revisar y lleguen sabiendo, no una primera lectura, lleguen sabiendo y lleguen preguntando directamente. A muchos contadores esto les parece absurdo. Oye, el día 2, no. Bueno, cuando me dicen es que no puedo, ¿por qué no haces cortes semanales? En lugar de cortar un solo mes, ¿por qué no haces 52 cortes? Uno por semana. Y entonces tus pólizas no se van acumulando. Oye, ¿cuál es el problema realmente al final de los estados financieros? ¿Por qué no cierran a tiempo? Porque normalmente no cierran los inventarios y no cierran las cuentas por cobrar. Bueno, pues entonces cerremos, hagamos cortes semanales y en ese momento nos va a ayudar. Siempre hay forma de hacerlo. El problema es que no queremos. Ese es el tema, no queremos. Nos hemos acostumbrado a generar.
¿Cuánto tiempo tarda en una etapa? Llegas a tardar hasta año y medio. Sí, en la parte de institucionalización de una empresa. No es fácil, es como hacer ejercicio. De repente, cuando las personas empezamos a hacer ejercicio, nos empiezan a doler músculos que no sabíamos que existían. Y sucede lo mismo en la institución. De repente nos damos cuenta de cosas que no sabía que estaban pasando. Empezamos a medir y no nos damos cuenta que esa medición nos lleva a cabo un problema que era de arraigo. Miren, lo más grave que me ha pasado a mí es haber tenido que despedir al director general del grupo por solicitud del presidente del consejo, en donde el director general de un grupo era el hijo del dueño y presidente del consejo. Y el consejo decidió que había que despedirlo, porque los resultados ejecutivos no eran los que se necesitaban. Iba a continuar siendo el hijo del accionista mayoritario, sí. Ya iba a ser el director general, no. Y ahí es cuando empieza la situación. ¿En qué momento tenemos que separar la familia, la empresa y la sociedad? Ojalá pudieran ser todos los hijos los directores generales. Primero no todos quieren y luego no todos pueden. Y entonces ese es el problema. No sé si con esto... Sí. Pedro, te agradezco mucho. Nos quedan unos minutos. ¿Algún mensaje de cierre para ya después yo cerrar formalmente el evento? ¿Algún comentario, consejo que nos quieras dar a todos los empresarios? Pues miren, yo lo único que les diría es, tómense el tiempo de 3 cosas. 1, su testamento. 2, tomen el tiempo para institucionalizar su empresa. Pongan órdenes, lo que sea, pongan orden, pongan disciplina. Y 3, en la medida de lo posible, formen consejo. Lo que ustedes quieran. La empresa tiene que mantenerse con ustedes, por ustedes y a pesar de ustedes. Pues muchas gracias. Gracias a todos y muy amables y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Tú sabías que en una encuesta de egresados del IPADE, solamente el 60% de egresados del IPADE tiene testamento? Es decir, solamente 40% no lo tiene. Y si me salgo al entorno, digamos, normal, no de IPADE, se va hasta un 90% de gente que no tiene testamento. Les agradezco mucho su presencia a todos los que estuvieron aquí. Estamos en contacto y si les gustó la plática, compartan los datos de Pedro. Cualquier duda sobre la plática lo pueden contactar directamente o a un servidor. Muchísimas gracias. Les saludamos a cada quien en sus ciudades. Gracias y estamos en contacto. Que tengan buen día.